Bueno amigos, pues bienvenidos de nuevo a un review de Occidental Image y como podéis ver en el título hoy vamos a hablar de el nuevo estreno de la mano de Marvel, bueno, con los derechos en las pezuñas de la Fox, que es Deadpool, ¿no? Deadpool, la nueva propuesta de película de superhéroes que nos ha llegado a principios de este año 2016 a las carteleras, siendo una de las, digamos, propuestas B o propuestas menores que Marvel ha lanzado para el público. Y bueno, realmente la película pues viene siendo eso, una película que incluso el propio estudio tiene en cuenta que es de un bagaje menor, pero bueno, que eso no les ha impedido meterle, vamos, una campaña muy potente al producto, y ya tenían anticipado que obviamente la cinta iba a vender, pero como venía con unas peculiaridades, pues por eso había una cierta incertidumbre. Tampoco han hecho una inversión tan potente como han hecho con otras películas, obviamente tampoco es que lo necesite, pero vaya, no han hecho una película en demasía espectacular, con lo que simplemente es una película spin-off de los X-Men para presentar al personaje de Deadpool, que hasta ahora no había aparecido nunca en la gran pantalla. Una especie como de intento de sacar al personaje en uno de los spin-off precuela de X-Men Orígenes, de Wolverine, que salía una especie, bueno, de hecho lo hacía el mismo actor, Ryan Reynolds, una especie como de Deadpool extraño, una verdadera mierda de personaje, obviamente metido en una mierda de película y en una mierda de final. Y no lo volvieron a tocar, pero obviamente, aparte de que eso, bueno, que ya es como que mejor no considerarlo ni canónico, siempre tuvieron ahí guardado en la recámara el personaje de Deadpool, que era un personaje complicado realmente para llevar a la pantalla. Complicado porque no es como los demás personajes, vamos, al menos la mayoría de Marvel, ¿no? Es decir, ya se han hecho propuestas de Marvel que han sido más durillas, más adultas, como por ejemplo Punisher. Pero hay que reconocer que la verdad es que la mayoría de cintas de superhéroes de Marvel pues tienen un tono más o menos digerible. No para ser TP, pero sí que para que la pueda ver una gama de público alta. Lo que pasa es que esta Deadpool ya directamente la calificaron R, es decir, que era para mayores de 18. Ahí en Estados Unidos tienen sus mierdas, su mentalidad extraña, y bueno, pues eso claro limita el target de público que puede asistir a las salas. Entonces claro, ya por cuestión de estadística ya no te va a ir tanta gente por el límite de edad, pero eso no ha sido un impedimento para que una película que ha costado alrededor de unos 60 millones de dólares ya haya recaudado 300 millones de dólares. Así que obviamente ya está anunciada una segunda parte, y ya tenemos de hecho en Deadpool una escena post créditos típica de Marvel que no aporta nada, pero bueno, simplemente te confirma, sí, va a haber Deadpool 2, el propio Deadpool te lo explica, vaya, y te anuncia una sorpresita para la próxima entrega. Y bueno, está claro que la película ha sido un exitazo tremendo, que ha salido súper rentable, o sea, ha costado relativamente poquísimo dinero, con lo que es habitual en Hollywood, ya que estas superproducciones pasan normalmente de los 200-300 millones de dólares. Y bueno, ha reafirmado a Ryan Reynolds como una sabiosísima elección para hacer a Deadpool, o sea, qué mejor que él. Y bueno, ha confirmado que el público quiere a Deadpool, entonces ahora veremos si también luego lo cuelan en alguna de X-Men, quién sabe, ¿no? Porque siempre ha estado normalmente ligado a la Patrulla X. Pero comencemos desde el principio, ¿no? Respecto al director Tim Miller, es un director que realmente este es su primer producto en largometraje, es decir, su primer producto además de este bagaje, con este presupuesto, con esta responsabilidad, ¿no? Y el tipo tenemos que decir que se ha defendido de sobremanera, una elección tremenda. Porque bueno, a ver, él realmente estuvo trabajando en proyectos de animación, cortometrajes, o sea, nada de este estilo. Entonces, ¿qué hizo que se decidieran por un tipo como Tim Miller? Bueno, probablemente que ya colaboró de forma indirecta con el estudio haciendo un corto de animación hace 10 años, en 2006, en los que aparecían Hulk, Spider-Man y otro que no recuerdo, que se enfrentaban a una especie como de robots gigantes, ¿no? Ahí era una especie de secuencia de animación, donde pues podíamos ver un momento de acción entre los tres superhéroes. Y de hecho, pues bueno, eso fue uno de los pilares base que sirvió en los estudios Blur para fundar el estudio de CGI de animación que estaría trabajando con Marvel para la mayoría de productos, para hacer todas esas escenas espectaculares. Y de hecho la escena sirvió, digamos, de estructura base para hacer la escena, parte de la escena de la batalla final de los Vengadores. Curiosamente a Spider-Man no se le mantuvo para los Vengadores. Esto viene hecho pues porque se hicieron... Tenemos la primera trilogía de Sam Raimi, luego se hizo el reboot con Mark Webb, cambio de actor, cambio de todo, ¿no? Un reboot, y ahora dicen que quieren volver a hacer otro reboot con otro actor, con otro director. En Civil War se especula, bueno, se dice va a salir Spider-Man, pero no saben si va a ser canónico eso con sus propias cintas nuevas, o sea, bueno, un verdadero puré extraño y de un sabor y conglomerado difícil de digerir, ¿no? A nivel de textura es raro, entonces bueno, se sacó a Spider-Man, pero ahí tuvimos a los Vengadores. Y bueno, Tim Miller se ha puesto al mando de esta propuesta y le ha salido de sobremanera una película genial.
y de hecho lo van a mantener para la secuela de Deadpool. O sea que bueno, vamos a seguir de cerca el trabajo de este hombre, a ver si luego hace más cosas de Marvel y sigue teniendo esta calidad, o si se sale de Marvel veamos qué ofrece, porque a lo mejor, ya sabemos, es el típico director como un piloto automático que se dedica a hacer blockbusters de acción. O sea, bueno, tampoco igual apuntemos muy alto. Y hablando ya en sí de Deadpool, la película adapta a un super antihéroe, ¿vale? Eso que no se le olvida a nadie. O sea, Deadpool no es un héroe, ni un superhéroe. Un superhéroe es Spider-Man, un superhéroe es Iron Man, ¿no? Luego tiene todos sus más y sus menos, pero Deadpool no es un superhéroe. Deadpool es un personaje que básicamente allá por la década de los 60-70, cuando se venía creando las viñetas de este personaje, básicamente Deadpool fue un personaje comodín, una especie de bufón de feria de Marvel, que además tenía la peculiaridad de que realmente su propio cómic como tal no era lo más importante, porque Deadpool se nutría de aparecer en cómics de otros personajes de Marvel, es decir, se cruzaba con los X-Men, ahora se cruzaba con Spider-Man, tremendo, ahora se cruzaba con Hulk, ahora se cruzaba con no sé quién, es decir, el tipo iba apareciendo y desapareciendo, y ahora se juntaba con los malos, y ahora se juntaba con los buenos, o sea, una especie de lobo solitario que iba por libre y hacía lo que le daba la puta gana y que no se tomaba nada en serio. ¿Cuál es la gracia de...? Bueno, sí, luego tuvo sus propios cómics Deadpool, pero vaya, yo es que no lo recuerdo especialmente, no era de mis predilectos. Solo que el tipo era divertido, ¿no? Porque además hacían la gracia de romper la cuarta pared, algo bien sabido por todo el mundo, que bueno, era básicamente pues dialogar con el espectador o reírse de la realidad fuera del cómic, mencionando al estudio Marvel o riéndose de cualquier otra cosa que fuera al margen del cómic, ¿no? Como admitiendo que lo del cómic era otra realidad. Entonces bueno, tenía esa peculiaridad. Deadpool hay que entender que se le creó como un personaje no muy brutal, quiero decir. Cogían un tipo, decían está enfermo, se mete en un experimento y lo convierten en un mutante a la fuerza, ¿vale? Le activan sus genes mutantes y bueno, ¿qué poderes le da? El factor de curación mutante, exactamente como el que tiene Lobezno, no tan rápido, pero también más potente. O sea, básicamente es inmortal, ¿vale? Aunque lo despedaces, el tipo luego, en plan Terminator 2, se vuelve a juntar, le voy a crecer los brazos, lo que sea, el tío no muere. Vamos, que la única forma de matarlo sería básicamente reducirlo a cenizas, desintegrarlo, ¿no? Hasta que no quedara ni una sola molécula de él. Entonces, bueno, como luego también era un ex soldado, pues el tipo es muy hábil, conoce manejar un montón de armas y de espadas, y bueno, es como una especie de ninja de las sombras, ¿no? Unos saltos, unas volteretas, unos tiros rapidísimos, se cura, pero realmente no es nada innovador. O sea, Lobezno tenía esos poderes. Un tipo que sabe usar armas cuerpo a cuerpo y a distancia con una agilidad muy buena podría ser, pues, propio Punisher. La diferencia era que Deadpool le dotaron de un sentido del humor ultra bizarro. Bizarro en el sentido español de la palabra. Porque soltaba unos chistes de muy mal gusto, de humor grueso, de humor negro, muy negro. Como digo yo, humor cáncer, ¿no? Por muy mal que suene. Quiero decir que se mete con todo, ¿no? Con todo y para todo el mundo. Y hace chistes de ese nivel. Y eso es básicamente la gracia de Deadpool, no realmente sus poderes o su historia. Eso realmente no tiene un trasfondo, un background demasiado interesante. A mí en ese sentido me gusta mucho más Daredevil, o Punisher, o hasta el propio Logan. Deadpool es básicamente eso, ese humor que tiene, y como es un cabrón que no puede morir, pues que nunca cierra la boca. Y se mete con Lobezno, y se mete con X-Men, con Spider-Man, y bueno, esa era la gracia de Deadpool. Entonces, a ver, a mí personalmente no era uno de mis personajes predilectos, no era de los más originales, pero el tipo tenía gracia. Y yo pues creo que como muchos nos preguntábamos siempre si alguna vez íbamos a ver a Deadpool paseándose por ahí. No era lo más habitual al principio, de hecho, que Marvel cruzara muchos superhéroes. Ya centrarse en uno era una responsabilidad muy grande y había que tener cuidado. Y hubo películas que funcionaron muy bien, como los X-Men o como Spider-Man, y otras que realmente se fueron a la mierda, como Punisher, como Daredevil. No es que Punisher sea mala, simplemente que difícil de vender, un público que igual, pues ya digo, demasiado adulta como para ser divertida, ¿no? O sea, ese es el tema. Pero a ver, que fijaos que realmente Spider-Man para mí era realmente el superhéroe gracioso, porque era un buen tipo. Deadpool es un cabrón, esa es la diferencia. Y esta película básicamente es eso, cómo es el origen del personaje, ya está, no tiene más. No esperéis grandes batallas, no esperéis diálogos sobre un futuro, no, o sea, a ver, el tipo se lo toma todo a broma, jugan chimichanga, jiji jaja, desmiembra a los tíos sin piedad. Bueno, es lo bueno de Deadpool, que no es como otros superhéroes, hay que hacer el bien, hay que perdonar a los malos, intentamos que recapaciten. Eso da la polla, Deadpool mata a la gente, le corta cabezas, a inocentes y a no inocentes, o sea, es un cabrón que mata cabrones. Ese sería básicamente el resumen de Deadpool.
Y entonces aquí nos explican cómo adquirió sus poderes, que eso también le supuso una desfiguración corporal completa, quedó hecho una mierda, por eso también va así como siempre todo el cuerpo recubierto. Y bueno, porque es como es, básicamente, porque tenía una chica que él quería, y bueno, eso se lo arrebató todo el proyecto ese que le transformó en un mutante a la fuerza. Y obviamente aquí aparecen los X-Men, aparecen concretamente 2 mutantes, uno de ellos Coloso. Coloso ya lo habíamos visto en alguna otra película de X-Men, apareció, por ejemplo, en las primeras, las de Bryan Singer. Pero bueno, aquí lo han hecho un poquito más fiel al cómic, en el sentido en el que siempre está como transformado en esa especie de figura metálica. Pero lo que no me ha gustado es el tratamiento del personaje. La otra chica, la supersónica esa, mira, ni me va ni me viene, tampoco tiene tanta importancia. Pero Coloso a mí en su día en X-Men me gustaba y nunca, incluso en Días del Futuro Pasado, nunca acaban de pintarlo bien a Coloso. En el sentido de que su personalidad no está bien dibujada, no es fiel al cómic. Y tú dirás, bueno, ¿qué más da? Solo es otra manera de hacerlo. Bueno, sí, puedes decir eso, pero ¿hay necesidad realmente? O sea, es que acaba de aparecer un punto como que hasta que te humillan un poco a tus personajes de la juventud, de la infancia, no sé. A mí personalmente, no habiendo necesidad, quiero decir, no es como digan, no, es que Coloso es un pederasta. O sea, vale, entonces lo entiendo y hombre, que lo cambien me parece bien, pero no, o sea, tienen toda su historia, su background, no hace falta que la expliques. Pero igual la actitud, no sé, bueno, a mí no me ha terminado de convencer en ese sentido, bueno. Tampoco lo más importante, el centro de la historia es Deadpool, ¿vale? Y bueno, la película la fuimos a ver, la sala a reventar, o sea, llena, no había ni una butaca vacía, vamos, como cuando fui al Despertar de la Fuerza. O a ver, era sábado también, tiene su qué. Una gama de edad bastante variada, pero sobre todo gente joven. Y bueno, que tengáis por seguro que si vais a ver la cinta es un desfile constante de chistes, ¿vale? Y cuando digo constante, es constante, literalmente, frase tras frase, línea tras línea, una broma, un chiste, una broma, un chiste. Y ojo, bromas y chistes muy buenos, porque aparte de jugar con lo de romper con la cuarta pared, tienen tan mala leche, tienen tan mala saña que joder, esa ala, que se mao, ¿no? Y bueno, la sala rompiendo en carcajadas todo el rato. Básicamente Deadpool se disfruta más hasta por el humor que por la acción, que también está muy bien. Pero vaya, el epicentro es los chistes de Deadpool, bueno, y de los otros personajes también, todos tienen bastante mala leche. Es decir, básicamente Marvel aquí ha dicho, vamos a dar lo que no han dado todas las otras de superhéroes, ¿no? El irreverente, el incorregible, el que se ríe de todo y porque sí, ¿no? Y no se toma nada en serio. Ahí está Deadpool. Y bueno, la dosis de acción bastante reducida. También voy a decir que tiene algún momento más tranquilito, sin tanto humor, ¿no? Con un poquito más de seriedad. Pero bueno, siempre hay algún punto, ¿no? Cuando la cosa mínimamente se pone seria, ¡pum! El chiste, ¿no? Para que no la gente no se duerma, no se aburra, pim, pim, pim. Y bueno, funciona de puta madre. Todo el rato tu atención en la pantalla, prácticamente ningún momento aburrido. Risas, risas, risas. Se ríen de Hugh Jackman. Ryan Reynolds se ríe de sí mismo, ¿no? Todos vimos el chiste en el tráiler de por favor que el traje no sea verde ni animado. Pero bueno, que es constante, constante y constante. Las bolas troleanas de Hugh Jackman, me cago en Dios, qué risa. O sea, de verdad, el producto lo disfrutas, te ríes, te ríes, te ríes, te ríes, te ríes. Y está muy bien hecho, unos momentos con el slow motion, la cámara lenta verdaderamente brillantes. Una elección de fotografía apabullante, la estética muy de cómic, ¿no? Como han animado también al personaje para el tema del movimiento de los ojos tal. El traje súper bien, fiel al cómic, nada de chorradas, olvidados de X-Men, olvidados de tal, ¿no? Un traje como Dios manda, como tiene que ser el de Deadpool. Y sin ningún tipo de censura, sexo, sangre, mala hostia, una película R, vaya. Quiero decir, ¿por qué a veces se preocupa tanto Hollywood por este tipo de cosas? Si es que al final yo creo que acaba siendo lo mejor. Haber desvirtuado a Deadpool, convirtiéndolo en una película apta para menores, hubiera sido un error, básicamente. O sea, han tomado una buena elección, les apoyo en eso. Esperemos que para la segunda, está claro, porque les ha funcionado de puta madre, mantengan el nivel. Con suerte, hagan un poquito más de inversión para poder traer quizá algún cameo más interesante. Obviamente está Stan Lee, no os preocupéis, pero digo, de algún otro personaje de Marvel, o para meterlos con algún villano más poderoso y dar momentos más espectaculares, porque en suma sí que es verdad que si comparas con otras cintas de superhéroes de Marvel, sobre todo, queda por debajo en espectacularidad. Al fin y al cabo Deadpool mata a tipos comunes, no a ultravillanos, ¿no? Incluso el villano de la película, Francis, es básicamente un tipo con las mismas condiciones que Deadpool. Es decir, resta espectacularidad pero lo suple con el humor, lo cual está muy bien. Entonces vamos a ver si para la próxima se animan a invertir un poquito más y a darnos más show. Como dice Deadpool en un momento de la película, donde llega a la mansión de los X-Men, dice, joder,
una mansión tan grande solo para 2 mutantes. No queremos decir que no tuviera dinero el estudio para contratarse a otro actor, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. Una retahíla de chistes constante hasta el último de los créditos. Un show tremendo, divertida, apabullante, con muy buenos momentos. Y que sin duda el montón de referencias al cine propiamente que tiene, muchas de las líneas de diálogo con un guión mordaz muy bien hecho, pues dan para bastantes revisiones, porque muchos hasta se te pueden medio escapar o no acabas incluso de digerirlo porque te estás riendo de uno y te viene otro, ¿no? Bueno, fantástico. Entonces, si sois fan de Marvel, de Deadpool, visión obligada. Una de las mejores de superhéroes que nos han venido en estos últimos tiempos, ciertamente, de las más redondas. Y básicamente es una película que da lo que ofrece, no tima a nadie, pum, directo al medio de la cuestión, como tiene que ser, con un par de cojones y sin tonterías de por medio, sin subtramas estúpidas. Te presentan al personaje y lo ponen en un conflicto. Fin de la historia. Ya para la próxima pueden meterse en otras cosas y a ver qué pasa. Sinceramente, la película cumple perfectamente y es prácticamente denotable, oye, genial. No es una película que salgas del cine y digas, me lleva una gran experiencia, la recordaré toda mi vida, me ha enseñado cosas de la vida. No, pero es que no está hecha para eso, es puro show, puro divertimiento, pero sin la pretenciosidad y algunas cagadas que se han tenido películas, pues como Los Vengadores. ¿Para qué vamos a negarlo, no? Así que bueno, veremos qué es de la segunda parte y a ver qué pasa con el resto de superhéroes de Marvel este año, que nos viene Civil War, que es X-Men Apocalypse, que es Doctor Extraño, bueno, ya veremos, ¿no? En fin, súper recomendable y divertidísima. Gracias.